cámara, qué pena con ustedes, aquí ya estoy. Mi nombre es Claudia Jimena García, yo trabajo en el Departamento de Egresados de la Universidad Autónoma y nos encanta, de verdad, tener este espacio con ustedes el día de hoy, con las invitadas tan especiales que nos acompañan hoy, que tuvieron la generosidad de compartir este espacio con nosotros. Mil gracias a ustedes por estar aquí. María Fernanda, Victoria y Dayana, mil gracias de parte del área de egresados y de la comunidad de egresados WOW. Bueno, yo quiero darles la bienvenida oficial a este conversatorio que hemos denominado Liderazgo Femenino en Acción. Las mujeres debemos aprender a ejercer nuestro liderazgo para ser más visibles y valoradas en el entorno personal y laboral. Es así como hemos titulado este conversatorio. Yo traje como unas cifras como para abrir formalmente el espacio que quería compartir con todo el público. Por ejemplo, que estuvimos pues investigando cuando comenzamos a organizar el espacio y, por ejemplo, a 2019 en Colombia, Colombia mejor, se encuentra por encima del porcentaje global en términos de ocupación de cargos directivos y gerenciales por parte de las mujeres. Mientras que en el mundo el promedio es del 29% de mujeres liderando compañías, en Colombia este indicador alcanza el 33.5% de colombianas en cargos directivos. Imagínense un indicador pues positivo. Por ahí ahorita, previo al inicio, nos estaban contando de otros indicadores positivos en otros países y en sectores específicos que nos alegra de verdad mucho escucharlos. Entonces yo quería compartirles ese, también quería compartirles otros datos aquí rápidamente que nos dicen que las empresas más diversas en sus talentos son 22% más productivas, 27% más rentables y 39% alcanzan una mayor satisfacción de sus clientes. Esto fue una encuesta que hicieron en Gallup, Estados Unidos. Y por último, parte de la tarjeta que hoy le mandamos a todas nuestras mujeres egresadas, contenía esta información que les voy a compartir y dice lo siguiente: las mujeres son fundamentales en toda organización, ya que traen una combinación de características en su liderazgo que incluye empatía, capacidad de influencia, estrategia y estructuración de procesos, entre muchas más, y estos son aspectos que impulsan la transformación, la innovación y la productividad. Esto fue algo que sacó Portafolio en una de sus publicaciones y bueno, quiero entonces presentar formalmente a nuestros panelistas. Vamos a comenzar con María Fernanda Sarrazola. Ella es ingeniera industrial de la UAO, es especialista en sistemas gerenciales de ingeniería de la Universidad Javeriana, es magíster en gestión y dirección de empresas, es MBA de la Universidad de Chile, tiene un diplomado en liderazgo organizacional de la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago, es coach ejecutivo certificada por el International Coach Federation y tiene una experiencia de más de 14 años en el retail financiero chileno. Y eso también es importante mencionarlo, ¿no? Aquí están conectadas nuestros panelistas desde otros países, nos acompañan dos de ellas desde Chile y una de ellas desde México, ya les voy a seguir contando. Bueno, Dayana Hernández es nuestra segunda invitada y ella también es ingeniera industrial de la UAO, es especialista en sistemas gerenciales de ingeniería de la Universidad Javeriana, tiene experiencia en cadena de abastecimiento, manufactura, logística y compras y cuenta con 18 años en empresa multinacional de productos de consumo. Ha trabajado en regiones de Latinoamérica como Colombia, Ecuador, Guatemala y México y actualmente está radicada desde hace 4 años en México y hoy nos acompaña desde este hermoso país. Y por último tenemos a Victoria Luna, que ella es ingeniera industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira, es MBA de la Universidad de Chile, tiene experiencia en abastecimiento de bienes y servicios, negociación con empresas, proveedoras, gestión dotacional y productividad y tiene 20 años de experiencia en la industria minera. Vive en Chile hace 22 años, pero también es colombiana y está pues radicada en este país. Muchísimas gracias a ustedes tres por estar hoy aquí.
vamos a dar inicio al conversatorio. Vamos a ver cuántas personas ya se nos han conectado. Bueno, ahí van siguiendo, entrando. Ojalá lleguen muchas más. Pero bueno, vamos a dar inicio. Si quieren, las invito a que puedan prender sus cámaras. A las panelistas, muchas gracias. Por ahí ya las estoy viendo. Y voy a comenzar con la primera pregunta. Bueno, hay algo importante que no le he dicho al público, qué pena con ustedes. Este es un espacio que está programado para 1 hora aproximadamente. Tenemos 5 preguntas que queremos abordar, ojalá todas, eso esperamos. Es decir, que tenemos unos límites de tiempo por pregunta o por temática que se esté tratando en cada pregunta. Sin embargo, invitamos al público, si quiere participar, si quiere brindarnos su opinión, contar alguna experiencia, que lo haga. Sin embargo, vamos a tratar de ser un poquito estrictos con el tiempo. Pero al final igual vamos a tener otro espacio para, si resulta algo más que quieran compartir, bienvenidos sean para que abran sus micrófonos. Bueno, entonces voy a lanzar la primera pregunta para nuestras panelistas. Ustedes me van diciendo quién quiere empezar, así con total tranquilidad y frescura, porque para eso estamos también en nuestro día. Bueno, ¿cuáles han sido los principales desafíos que has tenido que sortear siendo mujer para avanzar en tu carrera profesional y además fuera de tu país? ¿Quién quiere arrancar contándonos algo de eso? Bueno, Claudia, yo creo que, bueno, puedo empezar yo, luego ya sé que mis compañeras no se van a unir en esta respuesta. Básicamente, en cuanto a desafíos, yo creo que inicialmente fueron los desafíos que realmente enfrenta cualquier profesional que que se gradúa, que está buscando oportunidades, que al principio siempre es difícil porque es mucho que confíen en ti, en tu talento y en tus capacidades y en tus conocimientos sin todavía poder demostrar alguna experiencia laboral. Y te empiezas a enfrentar de pronto inclusive a temas más generacionales, más que de género, más tal vez como que estás muy joven, entonces todavía no estás preparada para el puesto. A mí inclusive, por ejemplo, me tocó teñirme el cabello porque me gradué muy joven de la universidad, entonces me veían muy chiquita en las entrevistas, entonces me teñí el cabello de negro para que me viera más grande. Pero realmente siento yo que hasta que salí de mi país, o sea, y va un poquito ligado a lo que tú mencionaste ahorita en los porcentajes de la participación femenina en Colombia en posiciones de liderazgo. Cuando yo salí de mi país por primera vez a México, allí realmente fue donde sentí el primer desafío por género. ¿Okay? ¿Y cómo lo sentí? Realmente eran cosas más sutiles, era más como exclusión, como no me dirijo a ti, sino que hablo con el resto de las personas que hay allí que son hombres. Eran cosas muy sutiles que hasta que uno empieza a generar conciencia sobre el tema, pues también empiezas a identificar más esos comportamientos que tienden a generar como esos desafíos y esas barreras para las mujeres. Sin embargo, en Colombia yo nunca lo sentí. En Colombia realmente siempre me encontré con equipos de trabajo que eran donde había mucha participación femenina. Sí recuerdo que mi primera experiencia laboral fue, por ejemplo, la primera supervisora mujer. O sea, habían cosas muy específicas o áreas de trabajo muy específicas que solamente eran manejadas o donde solamente participaban hombres. Pero a medida que iba creciendo en la organización veía más participación femenina, hasta que inclusive llegó un punto en que cuando llegué a posiciones gerenciales, la mayoría en Colombia, en las áreas donde yo me desempeñaba, que era cadena de abastecimiento, eran mujeres, y lo cual no encontré cuando salí del país. Entonces creo yo que realmente como un desafío importante, creo que lo sentí más afuera y fueron desafíos más sutiles, más temas de no considerar a la mujer, no incluirla, no pensar que está como en el mismo nivel. Ahí fue donde más sentí yo como esas barreras y esos desafíos. Gracias, Diana. Muy interesante lo que nos cuentas. Bueno, ¿quién quiere continuar? Yo, Claudia, comentar y siguiendo la pregunta respecto al desafío de estar en otro país.
la historia mía tiene que ver, yo creo que los principales desafíos, yo te diría que tienen que ver como culturales, del hecho de estar en otro país, porque también pasa, y lo mismo las cifras los decían. Yo estudié ingeniería en Colombia y sin embargo no veía con esa misión o esa idea de esta brecha de repente de género en la ingeniería. Y es algo que con el tiempo uno va viendo que de repente, no sé, está más arraigado a nivel país, pero además en una cultura minera, que es por ejemplo la industria donde yo estoy, que también es asociado además como un tema cultura país, pero cultura también de industria. Y después más adelante les voy a contar también por qué. Pero además un desafío también, yo te diría que es un tema para mí muy importante en este tema como del liderazgo femenino, el tema de las redes. Yo creo que también cuando uno va de otro país, generalmente esas redes, cómo las va construyendo y redes desde, en todo sentido, de que conozcan la universidad donde vienes, la universidad donde llegas, tus círculos de confianza, tus círculos profesionales. Entonces yo creo que los desafíos para mí principalmente han estado desde esa parte, como culturales y a nivel como personales relacionados con las redes que vas desarrollando. Sí, y yo me quedo también con un poco con la conversa de Diana y de Vicky. A mí me pasó algo similar a lo que transmitía Vicky. Venir acá, el hecho de ser colombiana, el hecho del tema cultural te marca. A mí por lo menos me marcó bastante. Y creo que los desafíos se me fueron dando en la medida que fui avanzando en la carrera, porque ahí es donde empieza como la distinción es que es colombiana, es mujer, es colombiana. Entonces ahí empiezas como a considerar como variables extras donde se te pone como puntos que te empiezan a marcar. Y también mucho por el género. El empezar como a moverte en la carrera profesional, para mí en Chile ha sido toda, o sea, yo no tuve mucha experiencia laboral en Colombia, fue bien poco, fue un par de años, y no logré tener esa percepción que sí logró rescatar Diana en su carrera. Y cuando yo llegué acá a Chile, precisamente fue una de las cosas que me empezó a pesar un poco el ser mujer, el ser colombiana y el ir como ascendiendo es como, no, te invalido, te invalido. Entonces, me sentía un poco incómoda y fue lo que me fue desafiando en el camino a decir, bueno, y qué puedo hacer? O sea, no creo que no haya salida. Y en el camino fui sorteando esos desafíos, pero también concuerdo mucho con Vicky. Yo creo que el tema cultural, una de las principales barreras, y el construir tu carrera estando fuera, estando lejos de tus compañeros de colegio y más en una cultura donde sí se mira mucho eso. Qué interesante, de verdad. Pensaba ahorita escuchándolas en ese dicho que no tenerle a quien pedir una tacita de azúcar, ¿cierto? Cuando uno Claro. se va y se siente como Dios santo, estoy solo, pero y en el campo profesional, pues obviamente que es el sentir más fuerte, diría yo, que puede hacerse. Por ahí Vicky nos alzó la mano, Vicky, claro. Claudia, y además eso es súper importante en estos temas de liderazgo porque con Mafe nosotros hemos ido construyendo nuestra vida como profesional y personal acá y fue también un tema de redes, o sea, yo insisto de llegar a un país, pero nosotras no nos conocíamos por otro, pero fuimos construyendo esa red, ¿ah? Y hoy en día desde lo profesional también, entonces yo insisto, porque tú estás por fuera, pero ya después vas generando como espacios de reconocimiento, de liderazgo, cada uno en esa área, y es mantener desde eso el contacto donde ya es súper importante después eso. No solo un tema de contención, yo te diría que como personal, sino profesional. Exacto, exacto, así es. Bueno, por aquí ya me están avisando que ya se nos cumplió el tiempo de esta pregunta. No sé si alguien del público tenga algún comentario por hacer. Bienvenido sea así de manera express. O si seguimos avanzando con la siguiente pregunta, porque esto está muy bueno. De verdad que sí. Y bueno, yo me voy lanzando por si alguien quiere abrir su micrófono y me cuenta o levantar la manito, ustedes me dirán. Pero yo voy aquí viendo la segunda pregunta que dice lo siguiente. ¿Cuáles crees que han sido las principales características personales
y cuáles de ellas las atribuyes al género femenino que te han ayudado a enfrentar los desafíos, dificultades o situaciones complejas que has tenido que vivir en el campo laboral. Ustedes me dicen Ahí quién quiere arrancar. me pido la palabra. Dale, Bueno, claro es que un sí. tema que ya he andado harto en este camino. Despertar con el tema del liderazgo fue una cosa muy linda, y despertar desde el liderazgo femenino ha sido algo, un descubrimiento súper bello que yo creo que puede que muchas de las mujeres o personas de las que estemos acá, porque yo creo que no es necesariamente algo solo de las mujeres, yo creo que también los hombres pueden identificar esos rasgos así como de liderazgo, y que a mí por lo menos eso es uno de los puntos que más me ha destacado como característica para ejercer liderazgo. Eh, Precisamente es eso que en algún minuto también pudo haber sido barrera, que lo conversábamos recientemente, que tiene que ver con la cultura, con el hecho de ser extranjera, con el hecho de ser colombiana. Para mí eso ha sido también una punta de lanza para poder generar esto que comentaba Vicky un poco, ¿no? De ir haciendo redes, de ir haciendo, construyendo esto como más familiar o de amigo, de amistad profesional también. Eso para mí ha sido súper relevante y ha sido precioso verlo desde ahí. También me voy a las características que yo he descubierto en mí como mujer, siendo profesional dentro de esta carrera que he llevado yo en mi carrera profesional, avanzando en posiciones de liderazgo, que he notado que yo por lo menos, siendo mujer y colombiana, logro ver la empresa, la organización, los proyectos, las estructuras de la empresa de una manera sistémica. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo logro ver que todos somos parte de algo, todos somos parte de este conjunto de una orquesta. Eso como para ponerlo un poco más lúdico. Todos somos parte de esta orquesta, todos tenemos una función, todos tenemos un rol, y dentro de ese rol somos capaces de escucharnos, somos capaces de socializarlo, somos capaces de aprender. Y yo creo que eso es una característica que yo he ido descubriendo en el camino y que me ha permitido ejercer liderazgo en las distintas instancias que he estado, desde proyectos hasta siendo gerente del área, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el tema del ver esto de una manera sistémica hace que despiertes el liderazgo desde cada una de las personas en su rol y se sientan también parte de eso que se está construyendo. Y para mí yo creo que esa es una de las principales. Obviamente el tema de la empatía, el tema de la preocupación por el otro, de la escucha activa. Entonces, eso para mí creo que no es un tema solamente de las mujeres, y sí siento que lo tenemos más destacado nosotras las mujeres, y yo creo que no nos damos cuenta de ello y no lo explotamos, no le sacamos brillo, no los hacemos lucir y pensamos que es como, ay, es que como estoy acostumbrada a que así lo hago en mi casa o así lo hago con mis hijos o así lo hago de una manera personal, a veces le quitamos valor. Y yo creo que eso es algo que yo por lo menos he ido descubriendo, que no hay que quitarle valor, hay que ponerle todo el valor, verlo, hacerlo brillar y ocuparlo como recurso. Así es, así es. Ahí, Victoria, ¿vas a Claudia, contarnos? yo complementar en lo que estuve leyendo un poco como para preparar también el conversatorio, un poco el material. Yo como que escribí 4 cosas que yo dije, son características que son mías y que tienen que ver con el ser mujer. Y lo veía con el ser mujer y lo veo como amiga, como hija, como mamá y que tal cual como decía Mafe, uno lo tiene que tener ahí latente y ver que definitivamente son como ese sello personal que uno va poniendo en ciertas cosas, ¿ya? Y yo ahí anoté como, por ejemplo, 4 cosas que uno lo ve y dice, no, son características, pero no, pues son características de la mujer y de esta esencia femenina. Yo puse, por ejemplo, la cooperación, comunicación, versatilidad y compromiso, que hago todas como el clic con los temas que Mafe decía, porque esas 4 cosas y también con esta mirada sistémica que dice Mafe, de repente yo veo que las mujeres cuando vemos algo,
y aquí voy a usar, no sé hasta dónde es término chileno, chilenizado, que uno mira algo, te paras y miras aguas arriba, aguas abajo, miro para atrás, miro para el lado, miro para el frente, y en las conversaciones que tú vas teniendo, como que es una habilidad que has ido desarrollando, pero que viene innata. Con ese tema también, incluso yo decía, hasta desde el punto de vista muy femenino, de que uno va caminando y tiene que mirar para todos lados, que nada le vaya a pasar, no sé, como una cosa también de protección, entonces siento que como que son esas cosas que efectivamente de repente uno piensa que son, como dice Mafe, uno las minimiza y uno dice, no, yo soy así, pero no, tú empiezas a hablar con las mujeres que están a tu alrededor y es como algo común, que si tú lo desarrollas y lo identificas es súper potente. Y yo, Total, y total. yo, y yo ahí agregaría, como muy en línea con lo que mencionaba Mafe de la escucha activa y lo que estaba mencionando Victoria, yo creo que hay algo que no es una característica solo de la mujer, que es de todos, que es confianza en sí mismo, pero que siento que a la mujer se le potencializa muchísimo cuando lo logra. Y tal vez un ejemplo como más claro es cuando hay una nueva mamá, o sea, cuando una mujer se convierte en mamá. Cuando una mujer se convierte en mamá está enfrentándose a mil miedos, nunca lo ha hecho, muchas cosas, dice, ¿cómo voy a llegar a eso? ¿Cómo voy a poder hacer eso? Y cuando ves, pues lo lograste, lo hiciste, hiciste más allá. Y eso pasa cuando se empodera a las mujeres, cuando las mujeres logran esa confianza en sí misma y empiezan a volverse también comunicadoras de lo que hacen, de lo que logran, ese poder siento yo que se maximiza muchísimo en las mujeres. Y ahí es cuando empiezan a tener muchos mejores resultados y a seguir creciendo profesionalmente. Ahí, Daña, yo creo que tú tomas un punto súper importante que tiene que ver con la confianza, porque yo creo que ahí sí viene un tema que nosotros tenemos que ir desarrollando, que es creernos el cuento. Créenos el Porque cuento. vivimos como tan Sí. aportadas, así como, no, pues si yo lo hago bien en la casa, como que me esfuerzo. Y eso tiene, cuando una mujer confía en sí misma y nosotros estamos ahí, lo logramos, pucha, nos disparamos y vamos hacia adelante, pero también hay una sociedad ahí detrás que de repente no reconoce, no ve que de repente en algunas cosas es más duro, y entonces uno no se cree el cuento. Entonces, cuando tú tienes esa confianza y sobre todo como en el tema de trabajo y de liderar, yo creo que eso se nota efectivamente. Sí, y de ahí viene un poco también arrastrándose el empoderamiento, ¿no? O sea, primer paso, confianza, vamos, me la puedo, empiezas como a mover la maquinita y a una vez te empiezas a empoderar de ello para materializarlo, porque cuesta. Yo creo que eso es algo que hemos ido despertando las mujeres en los últimos años, arrastrando muchas cosas buenas y no tan buenas. Genial, genial eso. Aquí me están diciendo que un minuto, sí, claro. Nos estamos Bueno, pasando. pero está genial eso que están diciendo, me encanta todo lo que están diciendo del cuidado del otro, el cuidado a sí mismo y la confianza. Yo creo que eso es, mejor dicho, vital para que las mujeres podamos creernos el cuento y como ustedes dicen, ya nos volvemos como imparables. Y algo, una cosita chiquita que hoy discutíamos en la oficina, y es que a veces entre nosotros las mujeres nos deberíamos de poner a pensar que nosotros podemos darle esa confianza a la otra Mm. para empoderarla y eso es lo que deberíamos de tratar de hacer en nuestros lugares de trabajo. Vicky va a intervenir ahí, me encanta, cuéntanos qué opinas Claudia, de eso. y yo ahí vuelvo a tocar ese punto de que decía al principio, y confianza en nosotros y a la de dársela, que yo insisto, con las redes. Y es donde las mujeres somos débiles, en hacer Sí. nuestras redes, en nosotros tirarnos para arriba y oye, no somos profesionales, ahora mismo somos mamás y generar esas redes. Yo creo que ahí, y lo hemos visto acá también, los hombres nos llevan una ventaja de construyen redes y juegan fútbol. Al final, ¿qué son los hombres que salen a jugar fútbol? Redes. Y Entonces, hacen es eso negocio. y redes, y entonces es ver un tema y no maliciosamente, sino, oye, es profesional, es mamá y me va a dar un dato que me va a servir para algo, pero son redes. Y para Sí. tirarla para arriba a ella, para darnos confianza y para decirlo súper bien, lo hiciste bien. Exacto, exacto. Empoderarnos. Bueno, alguien del público
que siento a nuestro público muy callado, quiere contarnos una experiencia, darnos una opinión de todo esto que están aquí comentando nuestras panelistas. Mientras yo veo aquí la tercera pregunta. Chat, a ver yo si en el chat hay algo. Ana Isabel estaba pidiendo la palabra. Ay, gracias. Mira que de aquí no la vi. Ana Isabel, por favor, puedes abrir tu micrófono con mucho gusto. Hola, buenas tardes. Bueno, felicitaciones a todas. Y una pregunta, y hablando de esas características femeninas, yo quisiera saber qué opinión tienen sobre la intuición en ese liderazgo y en esa capacidad femenina para asumir posiciones directivas, gerenciales. ¿Cómo lo ven ahí? Bueno, ¿quién Creo, quiere darle creo que eso, respuesta? eso es algo que también echamos, yo creo que echamos un poco para abajo también. Y uno como que le asocia a cosas así medias místicas y le resta valor. Y yo creo que nosotras como mujeres tenemos eso que obviamente en términos de negocio te va andando de la mano de la experiencia de todo el recorrido, pero llega un momento en que aquí en Chile se le dice tú formas la guata, como que eh, logras hacer que la intuición se forme con la experiencia y te lanzas. Y siento que a veces nosotras como que le restamos mucha importancia a eso y eso es algo que finalmente te pesa y te lleva y te ayuda muchísimo, te acompaña en todo. O sea, con los hijos, voltea a mirar uno y dice, oh, le estoy viendo los ojitos brillosos, tiene fiebre. So, ya uno tiene como el bichito, la intuición, yo creo que la ocupamos poco y la tenemos mucho. Yo ahí ratifico también, y yo lo veo así, que esa intuición, yo creo que justamente pueden ser de esas características que uno tiene que desarrollar, entender y manejar, porque efectivamente la intuición tiene que ver con eso también de ver más allá. O sea, esa capacidad también de, oye, algo me dice que va por acá y de repente verlo, pues sí, sí, que es algo como bien arraigado, así que yo lo considero que también es algo que hay que tenerlo y de repente, oye, como que te da como un olfato, una mirada y yo creo que sí, que creo que es un tema que lo manejamos y yo te diría que son de esas características que a ti no te saltan, que hacen parte del liderazgo femenino y están ahí. Claro que están. Bueno, sí, de acuerdo con María Isabel. Una característica muy femenina a mi parecer. Y gracias por traerla aquí a este espacio, María Isabel. La intuición. Creo que sí. Nos sobra. La podemos regalar. Bueno, yo voy a ir con la tercera pregunta. Y esta es, ¿cómo ves la cultura organizacional en el país donde resides y trabajas acerca de la participación femenina? ¿Cómo lo ves en la industria donde te desempeñas específicamente? ¿Quién quiere arrancar? De pronto, Diana. ¿Quién dijo yo? Pues desde mi punto de vista, yo creo que en diferentes países, o sea, algunos están más evolucionados que otros, definitivamente en Latinoamérica, especialmente que es de donde más conozco yo, sí se sienten las diferencias de un país a otro, pero inclusive en los mismos países de una ciudad a otra se siente como esa diferencia. Pero creo que hemos avanzado muchísimo, yo creo que la parte del despertar ya la pasamos, yo creo que ahorita ya algunos países por cultura de pronto podemos escuchar que tal vez algunos son todavía más machistas que otros, por decirlo así, y esas cosas influyen, pero yo creo que ya la etapa del despertar ya pasó totalmente, creo que estamos en la parte de movilizarnos mucho las mujeres en todos los ámbitos. Cuando ya hablamos de las industrias, lo que yo he notado es que en todas se habla el tema, al menos todas ya hablan del tema. Ya no es algo exclusivo de una o de otra, creo que ya algunas inclusive saben claramente cómo hacerlo, ¿sí? Cómo van a fomentar esa participación femenina a todos los niveles de la organización. Algunas la tienen más claro, otras no tan claro realmente, pero al menos ya estamos allí. Yo creo que el paso ya se dio y creo que ahorita ya es más lo que se viene con la movilización, lo que está pasando exactamente en este momento. De acuerdo, muchas gracias, Diana. ¿Quién más quiere contarnos al respecto?
Mira, y en el caso que me toca vivir a mí en particular en la minería, donde estamos hablando de una industria donde hace 100 años ni siquiera una mujer podía entrar a la mina porque era mala suerte. De ese nivel estamos hablando, era mala suerte que la mujer entrara a una mina. Entonces, de hablarte que hace 20 años que yo empecé a trabajar y trabajaba justamente en abastecimiento, no existían códigos para comprar elementos de protección personal diferenciados para mujeres. Entonces tú tenías unos zapatos de seguridad y eran zapatos de seguridad los mismos para hombres y para mujeres. En confort, en tallas, los overoles para trabajar enteros. Y hoy en día, o sea, desde lo más práctico, lo estoy mencionando a que hoy en día tú ya tienes el zapato de mujer, las tallas para mujer, los overoles aparte, además, porque tú te tenías que desvestir y sacarte todo. Faltan, pero también, como decía Jan, son temas que están en la mesa. Acá, por ejemplo, a nivel de cifras en particular, no sé, hoy en día estamos en el 10% de participación femenina, avanzando fuertemente a que esa participación femenina además sean en cargos directivos. Entonces, el tema está, hay agendas en todas las mineras a nivel país de que la fuerza laboral femenina tome protagonismo y tome protagonismo no solo, por ejemplo, este año a partir de la pandemia fue súper fuerte el tema del teletrabajo, que eso nos abrió puerta a un montón también de temas de conciliación familiar, porque además la minería como trabaja por turnos es un tema muy aguerrido también. Yo lo veo desde el punto de vista de la mamá, que mamá se quiere ir a trabajar un turno 4x3, o por ejemplo a mí me decían, no, pero si tú trabajas de lunes a jueves todos los días hasta las 8 y tienes viernes, sábado y domingo libre, sí, pero uno con niños chiquitos, aunque sea todos los días 1 hora, o sea, yo digo, a mí no me sirve, yo prefiero trabajar Claro. todos los días hasta las 5 de la tarde, incluso es mejor para mí trabajar de lunes a lunes hasta las 5 o 4 de la tarde porque estoy, no sé, más tiempo con mis hijos. Pero viene además también en un tema de también cómo generar encargos operativos, por ejemplo, que las mujeres estén formadas en eso. Entonces, hay todo un tema, por ejemplo, en la industria minera en particular, desafiante que está ahí en la mesa y donde nosotros, por ejemplo, y yo digo, el rol que tengo es también en empujar a que eso pase, a que funcione y que el día de mañana más mujeres tengan la oportunidad de tomar la decisión de qué profesión quieren, de ejercer, si es en el mundo de la operación minero, hacerlo, pero que no tenga que sacrificar ser, por ejemplo, mamá o estar con sus amigas o estar con sus amigos, con su familia. Entonces, acá en Chile, por ejemplo, yo les diría, en la minería en particular, eh, son como el 5 puntos porcentuales avanza, o sea, decían, hasta hace 5 años en el 6%, ahora en el 11% y se proyecta para el 2030 como un 15%. Que igual uno dice, uy, que bajan las cifras, pero lo que yo les decía, para una industria que hace 100 años no tenía como, Claro. son pasos gigantes y lo importante es seguir trabajando en ello y visibilizarlo y ver de qué forma vamos como igualando la cancha. Sí, sí, yo creo que, bueno, en el rubro donde yo tengo la mayor cantidad de experiencia aquí en Chile, que está muy asociado a la parte de la banca financiero, yo he estado siempre ligada al retail financiero, que son estas entidades que no son bancos, pero que sí ofrecen tarjetas de crédito, un poco para contextualizar lo que hace Falabella en Colombia. Y el estudio que salió hace poco, Chile está dentro de la OCDE y Chile dentro de la OCDE está en el puesto 33 de 37 países. Está súper al debe en todo lo que es participación femenina en cargos de liderazgo, de directorios y gerencias generales, donde recién tiene un 10% ahora. La, hablamos de Francia, Francia está en un 45%. Tampoco es que sea una cosa así como, oh, gran cantidad de mujeres en esos espacios, pero sí hay una brecha donde se empieza a notar eso. Y cuando empiezas a hacer como el desglose en dónde está más al debe, está muy al debe en los bancos, con un 7% de participación es la nada, o sea, es súper poco la participación de mujeres en cargos de liderazgo. Entonces, voy un poco también a lo que decían las chicas, Vicky y Diana, que yo creo que nos falta. La conversación está. Yo creo que se puso sobre la mesa y se habla, se conversa, hace parte de las agendas, como bien decía Vicky, pero nos falta, estamos súper al debe y Chile más. Más, yo creo que la brecha que existe en Chile en esas instancias de liderazgo todavía está muy, muy por debajo y yo creo que se está empujando bien, se están poniendo cuotas bien, yo creo que toda la mesa que está hoy día escribiendo nuevamente la Carta Magna chilena es una buena representación de lo que ha sido aquí
el tema del liderazgo femenino y la participación femenina. Y hay que seguir acompañando eso, hay que seguir, que nosotras tomemos la acción, ¿ah? Porque yo a veces pienso que se habla como desde desde acá, como desde la barrera, sí, el liderazgo femenino, pero bueno, ¿y qué estamos haciendo para ejercerlo? ¿Cómo estamos haciendo para hacer redes? ¿Cómo lo estamos nosotros despertando en nuestras organizaciones también? Porque no es solamente un tema de mujeres, es un tema también de hombres, que también se converse de los hombres, de cómo los hombres se suman a esta nueva forma de ver el mundo, de ver las relaciones, de ver las organizaciones. Y sí, yo creo que hemos estado al debe muchos años, pero el que estemos ya en ese despertar ya es mucho lo que se ha avanzado. Yo creo que depende de nosotras seguirlo manteniendo vigente, seguir como en la senda de que se hable, de que se ponga en la mesa y que se dejen de los tapujos o las cosas que no, es que esto no lo voy a decir, porque a veces nosotros somos también, bueno, por lo menos nosotras, venimos formadas por familias en algún grado machista. Y cuesta también eso, cuesta sacarnos esa como, de quitar un poco el tema y también cómo nos acompañamos por nuestras redes, nuestra pareja, nuestro esposo, nuestros mismos hijos o hijas, que todos hagamos parte de las labores de la casa para que también podamos ejercer labores en nuestras organizaciones y también ir soltando cosas, ¿ah? Porque creo que las mujeres también no, eso también me parece que nos resta un poco, que estamos acostumbradas a hacerlas todas, a hacer el desayuno, la colación de los niños, el llevarlos al colegio, subirlos del colegio, llevarlos a tenis, llevarlos a y nos cuesta pronto soltar algunas cosas. Y lo mismo nos pasa en las organizaciones. Yo creo que eso, el ser mujer lo andamos trayendo por todas partes y son cosas que nos suman y que en algunas cosas nos restan. Así que yo también poner de nuestra parte, de ir nosotros también, soltar cosas para que se iguale la cancha, como decía Vicky. Muchas gracias a todas. No sé si el público tenga alguna opinión o comentario o experiencia que quiera compartirnos al respecto. Pues Bienvenido. yo les quiero comentar, eh, esta tarde tuvimos una conversación con la directora del Centro de Innovación, que ella viene de otra ciudad, ella viene de Bogotá, y nos comentaba que allá en Bogotá pues ya se veían más mujeres en el cargo de directoras, de gerentes, o sea, allá como que en Bogotá hay muchas más mujeres que se dedican pues al tema de liderazgo a comparación de aquí de Cali, pues en donde nosotros estamos. Entonces me pareció algo chévere, pues porque a pesar de que vamos muy lentamente aquí en Colombia, pues se está haciendo ese pequeño cambio. Sí, así es. Muchas gracias, Carolina. De verdad que sí, estábamos hablando de varias cosas a propósito del conversatorio que teníamos. Estábamos, y del Día de la Mujer, pues, de la conmemoración, también estábamos empoderadas desde las 8 de la mañana hablando del tema. Bueno, les voy a seguir con la siguiente pregunta, que dice lo siguiente. ¿Sientes que ha avanzado el espacio laboral en posiciones de liderazgo para las mujeres, a propósito de lo que decía Carolina, en las organizaciones de tu país? Ahí yo creo que continuamos con la conversa recién. Yo creo que es, es como sobre lo mismo. Yo creo que sí se ha avanzado, sí, a pasos que tal vez son pocos, pero se ha avanzado. La pandemia nos echó para atrás. Tal vez los pasos que se han avanzado en los últimos 10 años, retrocedimos. Pero yo creo que sí, yo creo que la disposición de todos está, de todos está. Y es algo que a mí por lo menos me da un poco de alivio porque siento que no es ir luchando en contra de la corriente. O sea, siento que te está acompañando, todo esto te está acompañando. Obviamente es ir en contra de cosas casi, no ADN propiamente desde el punto de vista biológico, pero sí ADN desde donde nos contaron la historia del principio de los tiempos, porque nos contaron la historia desde el principio de los tiempos desde una mirada muy masculina.
Entonces se fue perdiendo la mirada femenina y se construyó basado en esta mirada únicamente del género masculino. Entonces, yo creo que hoy día estamos avanzando, sí, cuesta todavía menos que antes, y el desafío yo creo que es a no soltar esto, a seguirlo manteniendo, sosteniendo y que no decaiga y que somos nosotras las responsables también. Diana levantó su mano. Sí, y yo en línea con lo que menciona Mafe, definitivamente sí, sí ha avanzado. ¿Qué tanto, qué tanto tenemos que ir a las estadísticas? Y yo creo que ahí, yo creo que en este momento de pronto los hombres pueden sentirse como ya saturados de todo este tema de hablar de mujeres, 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 pero cuando vas a ver la estadística todavía muestra el gap. Y por eso es que ahora hablamos de la movilización, de si vemos a niveles de las posiciones que apenas entran a una organización, inclusive hasta mandos medios gerenciales, cada vez hay una participación femenina más amplia. Obviamente hay diferencias en áreas específicas, en tipos de industria específicas, pero en general sí ahí se ve el avance. Donde el gap es cada vez es más grande, pues podemos hablar de los top executives que llaman o de los C-levels, todas las posiciones de C-level ya ahí baja, podríamos decir que de participaciones entre un 40%, un 45% en los otros niveles de mujeres, puede bajar hasta un 20, un 15%. Entonces, ahí es donde está el mayor reto, ahí es donde todavía las organizaciones se quedan cortas en los esfuerzos porque es difícil y ahí es donde entramos nosotros también, las que estamos dentro de la industria, cómo logramos promover eso, cómo ayudamos a los que vienen debajo, a los que están en nuestro nivel y cómo buscamos el chance hacia arriba. De acuerdo, genial lo que dices. Victoria, no sé si quieras compartirnos algo al respecto. No, agregar que acá el fenómeno es también tan mirado, tan en la palestra, que por ejemplo en la minería pasa que hay como ciertas mineras se ponen como la meta y lo que pasó, y que ha sido un fenómeno súper marcado también, porque pusieron el ojo como a los cargos directivos y se pusieron la meta y empezaron a capturar mujeres. Entonces es un tema que ya, como todo este talento que venía a nivel de mujeres directivas, como una empresa se puso la meta, ¡pum! Hubo un tema así que ¡pum! Se trajo como la ola y ahora todas las demás empiezan. Entonces como que van detrás, van atrás. Entonces ven como el efecto como ola va agregando y en la medida que nosotras vayamos con ese convencimiento de que sí hay mujeres que son capaces, vamos respondiendo como a eso que va jalando. Así que yo creo que va creciendo, va creciendo. Sí, y sacando la voz, como hablábamos también al principio de la conversa, o sea, sacar la voz para decir, ya, me la puedo, sí que creo en mí, vamos. Y porque yo creo que eso La es una confianza. característica súper, claro, la confianza, yo creo que eso es algo que es muy marcado de pronto del género masculino, donde tú le planteas una posición y no importa, ¿sabe inglés? No sabe inglés, pero dice que sí, pero se cree en el cuento. No importa si se ha champurreado el inglés, pero van, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que eso desde nosotras nos cuesta, yo creo que nos cuesta mucho de ahí, creernos el cuento y somos capaces de asumir un cargo de liderazgo. Sí, pues, claro que sí somos capaces y cómo no, dale. Y lo que decía Diana, o sea, llegué, listo, ¿y cómo hago para que las otras suban? No solamente el tema de cuota, como decía Vicky, que yo encuentro fantástico igual, pero también no es llegar ahí por cuota, es llegar ahí por cuota y demostrar que sí puedes, que sí me la puedo, que sí soy capaz, ¿me entiendes? Entonces yo creo que ahí complemento un poco. De verdad que sí, incluso les quería contar algo así rápido que ahora con mi hija, resulta que ella en el colegio está en una cosa de la ONU, un modelo ONU que me pareció muy chévere, que no nos tocó a nosotros en el colegio, por lo menos a mí no. Y uno de los temas que le tocó a ella fue el techo de cristal, el famosísimo techo de cristal, que es para los que no han escuchado ese término, es como un término que se denomina para que las mujeres no podamos seguir subiendo laboral profesionalmente y es de cristal porque parece que no se ve, ¿no? O Sí. parece que se hacen los que no se ven. Por eso le pusieron cristal.
y resulta que me pareció fantástico, a ella le tocó esa temática, pero en el Reino Unido, entonces teníamos que investigar del Reino Unido, y allá hay una ley, y yo dije, fantástico, eso debería de funcionar en todas partes del mundo, hay una ley que le pide a las empresas lo que decía Vicky, ¿no? La cuota, o sea, ¿cuál es su cuota de mujeres en cargos directivos? O sea, muéstreme cuántos hay, porque si no tiene el mínimo, no sé cuál será el mínimo, pues entonces va con multa, por ejemplo. Me parece fantástico, aunque suene como así empujado que nos ganemos Como ese puesto, forzado. sí, por lo menos es algo que ya estando allí, lo que Y al decía Mafe, principio, va Es a que ser toca al algo que, principio hacerlo así. exacto, ya cuando ya estás ahí empoderada y demostrando todo tu potencial, pues ya atrasito vienen todas los demás. Esa es la Así idea. es. Bueno, y otra cosa que me pareció chistoso, ustedes hablando de la confianza, para meterle el chiste aquí a nuestro conversatorio, ¿han visto cómo ese meme que cómo se para un hombre en el espejo y cómo se ve la mujer en el espejo? ¿Cómo se ve el hombre en el espejo y la mujer en el espejo? ¿No han visto? Ay, no. O No, sea, pero me puedo imaginar. el hombre se para en el espejo y se Se cree ve Superman, ¿no? musculoso. Exacto. Exacto, así. Y así deberíamos de tomarlo nosotros para empoderarnos y llenarnos de confianza, por Dios, porque nosotros no hacemos sino vernos los defectos a veces y ver todo lo malo en vez de centrarnos en todo lo bueno que sí tenemos, porque todas lo tenemos, por supuesto que sí. Bueno, yo voy a ir a la quinta pregunta. No sé si alguien del público, qué pena que me tomé la palabra aquí contándoles un chistecito. Si alguien del público quiere intervenir y contarnos algo de esto que estábamos discutiendo en este instante, bienvenido sea. Ana tiene la mano levantada. Ana, por favor, con mucho gusto. Gracias, ¿no? Pues quería como hacer eco de lo que decía María Fernanda sobre, sobre las mujeres, sobre los hombres atrevidos que se creen que pueden y hacer una reflexión y es, hemos sido criadas para la perfección mientras los hombres han sido criados para el riesgo y ahí es donde tenemos que derrumbar también el paradigma porque mientras sigamos haciendo esto con nuestras niñas van a ser tan autoexigentes que no se van a permitir lanzarse a tomar riesgos y a asumir cosas dentro de entornos desconocidos que no manejan a la perfección. Así es. Cierto Yo que creo que sí. también el aprendizaje de A ver, nosotros. tiene la manito alzadita. ¿Quién? ¿Quién, perdón? Ana Isabel. Ella era la que estaba hablando, Sí, ¿cierto? Ok, Sí. ok. Sí, 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 sí. No, y yo creo que eso es un tema también que, siendo nosotras madres de niñas, Vicky dos, Diana dos, yo tengo tres chicuelos, es también parte de cómo aprendemos con nuestra propia experiencia a criar hijos, hijas más saludables desde la igualdad y desde la equidad. ¿No? Porque no es que el hombre sea mal, la mujer sea lo más bacán, perdón, lo más bueno, pero nos cuesta también mirar esa otra parte, el hombre, como también derribamos barreras culturales que nos han acompañado, como decía Ana Isabel, de, de crianza. Yo creo que nosotras estamos cambiando el switch, estamos despertando cosas que antes uno las veía en una transparencia, pero increíble. Hoy día están siendo cosas que, perdón, y micromachismos que hay, micromachismos desde nosotras mismas también, que son, son también aprender desde nosotras. No es solamente una cosa que, como una norma se hizo y se empezó a aplicar. No, yo creo que estamos todavía aprendiendo, desaprendiendo, muchas de nosotras desaprendiendo y volviendo a aprender. O sea, para Así nuestros es. hijos es mucho más natural, ¿ah? Yo creo que Vicky, Sí, Diana, yo creo que el tema
la equidad, el trato de la mujer, qué sé yo, y es súper transparente en muchas cosas, la inclusión desde muchos puntos de vista, o sea, están Cierto, años luz a nosotros. Tu eso hija me encanta. también, Claudia, Sí, sí, y yo sí, creo que sí. nosotros vamos ahí detrás, así, que estamos el fin de semana, mira, el fin de semana, rapidito, nos invitaron el fin de semana a un cumpleaños de una amiguita de uno de los niños, y eran 2 niñas y el resto, 8, 10 niñitos. Y la mamá, muy, muy feminista y muy en la onda de la equidad y la igualdad, decía, ya, pero es que vamos a hacer en una pieza, duermen las niñitas y en el resto duermen los niñitos. Y la niñita le decía, pero mamá, ¿por qué? ¿Por qué por el hecho de ser mujer no puedo dormir con mis amigos? ¿Por qué no puedo? Creo que todavía tenemos eso incorporado, ¿ah? El desaprender eso también. Y nuestros hijos e hijas nos están ayudando a desaprender esas cosas. Viquita, voy a levantar la manita. Sí, justamente eso, que esos liderazgos que ejercemos nosotros y el capaz de ver es esto, uno mismo lo ve. Y creo que contaba yo el otro día el ejemplo también del tema del fútbol. Y le contaba a la chiquilla, mi hija chica es futbolera y les juro que tengo tan arraigado este tema de igualdad de derechos, de lo importante de este equipo, de cómo hombres y mujeres nos complementamos, que en el tema de fútbol aquí fue una discusión familiar el hecho de que la Laura yo la tenía en una escuela de fútbol mixta, pero yo digo mixta donde 10 son hombres y 2 son niñas, pero para mí es mixta, no ando diciendo, Claro. pero es mixta, y pensar, y por otro lado el papá me decía, no, yo la llevo a una escuela femenina, y yo le decía, no, pues si aquí están ganando todos los niños, la Laura, y yo lo veía como con esa responsabilidad. Si yo saco a la Laura, no sé, va a quedar una niña y la otra niña seguramente se va a ir. Entonces, si lo vemos en las organizaciones o en el mundo, converjamos, Aplica lo hagamos mismo. equipo. Entonces, y si yo lo veo desde el tema del fútbol, es eso, los niños aprenden algo de Laura, de tener niñas, y las niñas también de estar con niños, y para allá vamos. Ahora yo creo que vamos con fuerza porque estamos en desventaja, porque hay industrias donde por años yo me he sentado en mesas negociadoras y soy una mujer o si acaso hay otra, hay como dos mujeres y perdón la expresión, una que entra pero a los tintos, pero porque es así de marcado. Entonces hay que empujar y hacerlo con fuerza, pero finalmente el tema debería ser natural para todos, de que necesitamos hacer equipos y el liderazgo masculino con su aporte y el femenino con el nuestro, Claro. porque somos diferentes, pero tenemos que llevar como lo que siempre y lo que se habla también en días como hoy, de que conmemoramos la igualdad de derechos, pero como vamos años luz, entonces cómo trabajamos nosotros para esta igualdad de derechos y de liderar también, de liderar donde yo sí tengo que hablar fuerte o si no sé, me emociono, sea porque es parte de mi liderazgo o de lo que intuyo, como hablaba Ana Isabel antes, es parte, es mi cuota, es lo que marca la diferencia, pero poderlo hablar no decir, no, está histérica o qué le pasó porque tiene, no sé, porque te emocionaste ante algo. Entonces es como ir como llegando y encontrando este equilibrio. Genial, de verdad que sí. Muchas gracias por esos aportes. Ya nos pasamos de tiempo un poco. Voy a leer la última pregunta que tengo aquí. Ustedes me dirán quién arranca, quién nos cuenta. Dice, ¿cómo crees o qué herramientas, acciones puede utilizar una mujer para ejercer su liderazgo y ser más visible y valorada en el entorno personal y laboral? Aquí van Bueno, los tips. yo voy a empezar con esta. Yo creo que hay muchísimas, o herramientas hay muchas. Yo voy a mencionar dos que creo que son muy importantes, dos que son cosas que uno puede hacer ya para uno mismo, para los que están ya en ese momento de desarrollo profesional, y una que sí es como antes. De esas dos yo diría que una es usar tu voz. O sea, definitivamente esa es una herramienta que todos tenemos, todos tenemos. Hay que aprender a comunicarnos muy bien porque el tema es ese, o sea, a algunas personas se les facilita más. eh, entonces creo que esa es una herramienta que subestimamos, que a veces no explotamos al máximo. Y ustedes ven,
O sea, miren cualquier tipo de líder y su comunicación es muy buena. Entonces creo que ese es un factor muy importante que hay que aprender, que hay que trabajarlo, que a algunos se les da más fácil que a otros, pero creo que ese es algo importante, usar la voz, levantar la mano, opinar, participar. Si uno no hace eso, pues no influencias a nadie, pues no vas a persuadir a nadie. O sea, si tú no levantas tu voz, no tienes ese resultado. Lo otro es mucho de hacerme responsable, ¿sí? O sea, yo tomo esto y me hago responsable, no hay excusas, no es que los demás, no es que las condiciones del país no sean, no es que la compañía no me ayuda o es que no hay las oportunidades, es como yo promuevo que eso sí se dé, cómo empiezo a romper y a buscar romper esas barreras que se puedan presentar. Eh, y ayudarse, o sea, buscar una red de apoyo, o sea, todos necesitamos una red de apoyo. En mi caso particular, yo he sido muy privilegiada porque mi red de apoyo es desde la misma compañía en la que he trabajado por muchos años, que realmente me ha apoyado en eso. Desde mi hogar, que tengo un esposo maravilloso que me ayuda muchísimo en las cosas del día a día, la rutina diaria, y que me da también ese apoyo para que yo siga adelante y sienta confianza en mí. Eh, pero yo creo que es eso, responsabilizarse uno de que hay cosas que uno puede hacer y promover. Y la otra que les decía desde más es a lo que ustedes iban. Esto hay que fomentarlo desde casa, con los niños, con lo que uno hace en el día a día, en las oportunidades que se le presentan con niños pequeños, con enseñarles mucho de equidad, ¿no? O sea, sobre todo eso de por qué es importante los grupos diversos. O sea, no se trata es que es de solo mujeres, o sea, un grupo también de solo mujeres tal vez no va a dar también el mismo resultado que si es un grupo de mujeres y hombres. Es en la diversidad donde está la riqueza. Y bueno, de ahí para allá los géneros que sean, pero es en la diversidad donde está la riqueza. Entonces creo que a lo que ustedes iban, y creo que eso es fundamental, esa es una herramienta que todos deberíamos aplicar y que ya antes de nosotros empezaron a aplicar algunos con, por ejemplo, las parejas que nosotros tenemos, pero más allá es cómo nosotros lo seguimos promoviendo. Creo que eso es indispensable. Gracias, Diana. Genial. Genial lo que nos compartes y muchas gracias. Si debes de salir tranquila, te agradezco muchísimo. Igual hablamos mañana un ratico. No sé si alguien quiera seguir. Yo quisiera apoyar y parte de las ideas que tenían al respecto conecta mucho con lo que decía Dayan, que tiene que ver, yo diría como dos cosas. Yo digo, efectivamente, el autoconocimiento, que tiene que ver, viste, con esta necesidad también de yo conocerme, de saber cuándo saco mi voz, cómo lo digo, cuándo es el momento. Y para mí el autoconocerse tiene que ver con que me da la confianza que hablábamos. Y yo veo que hay dos cosas que me permiten, además, cuando yo me conozco a mí misma, sé como el sello que tengo, cómo aporto y también cuando establezco el límite. Y el límite en esto que decía Mafe, que de repente uno las quiere hacer todas, entonces uno tiene que ser capaz de decir cuándo y desde ese punto de vista como que tenemos todo el espacio para liderar. Y a nosotros como mujeres de repente ese autoconocimiento es darnos el espacio para hacerlo, porque a veces también se llena uno de tantas cosas que dónde quedo yo el conocerme y cómo voy a seguir. Y el otro, insisto, las redes también para mí es súper importante y las redes de contención personal, familiar, laboral, que finalmente es lo que nos va a permitir. Y todo eso finalmente es también tiempo, ¿ves? Entonces, como que yo creo que uno tiene que hacer un ejercicio tan consciente de este tipo de cosas, ay, ¿qué hice? No sé, ¿qué hice hoy para conocerme más y qué hice hoy para contribuir a mi red? Entonces, y mi red, yo insisto, de contención profesional, familiar. Oye, llamar a esas amigas que de repente hace rato no veo, llamar, no sé, a las amigas del colegio, a las amigas de al lado, a las amigas de la vida, pero siempre. Y yo creo que al final es como tiempo, como darse una pausa y el tiempo para avanzar en este tipo de cosas que nos van a ayudar a liderar en los espacios que estemos. Y yo me voy a tomar la palabra, Clau, como para ir cerrando, también estamos sobre la hora, que, que precisamente todo esto que estamos conversando hace parte también de por qué nació este conversatorio. Es empezar a conversar temas, a poner temas en la mesa y a generar reflexiones en otras mujeres que tal vez se han vuelto
temas que son transparentes y que la experiencia que tal vez pudiésemos traer acá a la conversación, Diana, toda su formación profesional, Vicky, y yo, como también levantar esos recursos que no conocemos, esas herramientas que no reconocíamos y cómo las tomamos como propias. Y yo resueno todo el rato con lo que dijo Diana, con lo que dijo Vicky. Yo creo que son temas duros de ver, porque cuando tú te miras para adentro, es una tarea bonita, no es fácil, eh, y hay que ser valiente para hacerlo. Y una vez que nos miremos, nos conozcamos, nos reconozcamos también, salgamos a brillar, levantando la mano, poniendo el tema en la mesa. Y yo creo que son herramientas que está bueno conversarlas. Está bueno tener estas instancias y ojalá no solamente por el día donde se conmemora la igualdad y el de la mujer, seguirlas generando porque nos ayudan a hacer redes, nos ayudan a hacer conciencia y nos ayudan a hacer tema y agarrar fuerza para levantar la voz. Así que yo solamente me quería tomar ese espacio porque creo que lo hemos conversado todo y el liderazgo femenino hay que vivirlo desde donde somos mujeres, disfrutarlo desde donde somos mujeres y vivirlo así sin nada de temor y sin nada de tapujos, observando y compartiendo y siendo mujeres también. Qué bonito, Mafi. Muchas gracias por esa reflexión, que de verdad que me encanta escucharte. Desde la primera vez que hablé contigo y hablamos de este tema, yo dije, no, tenemos que hacer un conversatorio para el Día de la Mujer y aprovechar todo esto que hoy nos trajeron ustedes aquí, que de verdad es fantástico poderlas escuchar, toda la experiencia que tienen tan enorme en otro país, en industrias complejas, como nos contaba pues Vicky, ese tema que me dejó boquiabierta, que no podían entrar las manos, o sea, me sentí como en la época en la Inquisición casi, Sí, que porque eran era mala brujas, de suerte. hecho. De hecho, Sí, era mala suerte, ¿no, Vicky? El tema es que sí, entrar sí, una sí. mujer a una mina era como que se podía derrumbar la mina. Así, Increíble, brujas. increíble. Sí, 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 de verdad que excelente, muchas gracias. Quiero darle la oportunidad a nuestro público que ha estado aquí tan juicioso, que no se han ido, que han estado muy atentos a todo lo que se ha dicho. No sé si alguien quiera intervenir, darnos una opinión, un comentario, una experiencia. Está abierto el espacio para que abran sus micrófonos. Estamos sacando la voz, pues, mujeres. Esa herramienta me encantó. Me identifiqué, porque yo siento que también, y estaba pensándolo cuando Diana lo decía, que las ingenieras de pronto no somos tan habilidosas en eso, ¿no? En tomarnos la palabra y en hablar. A mí personalmente me costó de pronto mucho al inicio de mi carrera laboral. Y yo me sentía como que, Dios mío, o sea, y todavía yo lo digo, o sea, yo siento que mi fortaleza no es hablar en público de pronto, pero es algo que tenemos que empezar a ver y a reforzarlo porque definitivamente si queremos ser visibles, hay que comenzar por alzar tu voz. Así es. Ahí hay una manito Así es. levantada, Angélica. Ay, sí, súper, gracias por ayudarme con eso que como que me pierdo, Angélica. Muy buenas noches para todas. De antemano agradecerles por el espacio. Yo vivo en la ciudad de Cali, Cali, Colombia. Estoy muy agradecida por la invitación al espacio. Ha sido un espacio muy enriquecedor donde me ha permitido conocer desde diferentes perspectivas todo este papel y el rol de la mujer, la importancia y el crecimiento fuera de Colombia. Bueno, conozco a María Fernanda, por supuesto, y la sigo paso a paso durante su carrera y su vida personal, eh, muy de la mano en todo este tema del liderazgo, porque me ha permitido afianzar como persona y a nivel profesional todo este tema de los objetivos y a dónde quiero apuntarme.
a dónde quiero seguir creciendo, cuáles serán mis metas a un corto, mediano y largo plazo. Y de verdad que todas estas herramientas y este conversatorio me ha permitido llenarme de información enriquecedora. Y bueno, muchas gracias a ustedes, a las panelistas, y bueno, nada, estaré atenta si vuelven a, a abrir un espacio como este. Muchas, muchas gracias. Ay, Angélica, mil gracias a ti. Genial que estuviste aquí conectada acompañándonos y no, o sea, nos tenemos que poner otra cita pronto. Lo estamos diciendo aquí en en este conversatorio, que no sea un tema que se celebra una vez al año. Claro, no lo acotemos a que sea la instancia la única y nada, es tal vez lo mismo que estamos conversando. Exacto, exacto. Por ahí Hacernos incluso cargo. hay un tema pendiente con Mafe que tenemos que comenzar a explorar, ¿no, Mafe? Para ver Así es. qué organizaciones aquí o qué podemos movilizar en temas de mujeres que están en rangos directivos, porque eso, lo que dijimos antes, ¿no? O sea, estas mujeres que ya han llegado a esos cargos son las que nos están abriendo las puertas. Entonces es súper interesante, por ahí alguien entró, acabó de entrar a la conferencia y nosotros nos estamos despidiendo, Andrés, pero ya esto va a quedar grabado, va a estar disponible en nuestro canal de YouTube de Egresados Autónomos para que muchas más personas puedan enriquecerse con estas experiencias maravillosas que hoy compartieron María Fernanda, Victoria y Dayana con nosotros aquí en este conversatorio. No sé si alguien más quiera, La cuéntanos, Vicky ahí Mafe. está levantando la manita. Sí, Por favor. para cerrar también, bueno, agradecerle la invitación y un poco siguiendo con la herramienta que entregaba Dayana de alzar la voz. Para mí, por ejemplo, aceptar esta invitación fue parte de eso. Y para mí es como mi legado el Día de la Mujer. Yo digo, yo hoy no decido de repente marchar, pero decidí, oye, contarlos a mis hijas hoy día en la mañana en el camino al colegio que se conmemoraba hoy. Y lo segundo, participar de este conversatorio, o sea, es como el granito de arena. Yo digo, es el granito de arena que podemos ir, y hoy nos escuchan 10, mañana van a ser 20, pero es eso. Yo les insisto y te agradezco, Claudia, porque para mí ya es un orgullo y el solo hecho que mis hijas vean, oye, mi mamá de repente no salió a marchar, pero levantó su voz a través de contar la experiencia, de compartir y de reflexionar, que finalmente, yo insisto, es el granito de arena, así que agradecerles mucho el espacio. Ay, qué bonito, me encanta eso que dices, Victoria. No, a ti, infinitamente agradecidos a ustedes por aceptar y por su generosidad de regalarnos este tiempito a este conversatorio. Y Mafe, a ti también y a Diana, de verdad que nuestros enteros agradecimientos, sí, aplausos para todas. A ver, yo pongo esto por aquí para Precioso, poder aplaudir precioso. también. Sí, 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 Nada, bueno, no sé, precioso, precioso. Y que no se sé. repita, de verdad, conmigo cuente. Yo creo que el Vicky, Diana, y si podemos sumar más también entretenido, hay que seguirlo haciendo. Claro que sí. Un abrazo inmenso para todas y todos los que nos acompañaron. Por ahí alguien dijo algo en el chat. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, de verdad. Un abrazo enorme y besos para todos. Chao, que René. estén bien, gracias. Chao.